Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irma Leticia González Serrano, estudio en el Tecnológico Nacional de México, Campus Tijuana. Voy a presentar la unidad número 4 de Estadística Inferencial 2. El tema es Control Estadístico de Procesos. La materia la imparte el profesor Juan Morales. Control estadístico de procesos. Gráficas de control para la variación y la media. Definiciones. Los datos de procesos son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Definiciones. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar, es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Definiciones. Una gráfica de control de una característica de procesos como la media o la variación consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior LCI y un límite de control superior LCS. La línea central representa un valor de central de mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Criterios para determinar cuando es un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternamente arriba y abajo, que indican incremento y decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Ejemplo, monitoreo de refrescos de 12 onzas. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio en el proceso de tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Aquí nos pide graficar por medio de una gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico, así como una gráfica de XR y determinar si está bajo control estadístico. Nos vamos al Minitab con el llenado de refrescos.
Aquí tenemos las muestras que se tomaron por 30 días. Son 5 muestras al día. En total tenemos 150 datos. 150 datos. Okay. Aquí está la muestra que se tomó y las onzas. Ok, nos vamos a ir a estadística. Nos vamos a ir herramientas de calidad y nos vamos a ir a gráficas de corrida. Aquí en la columna individual nos vamos a ir a onzas y en el tamaño de subgrupo le vamos a poner 5, que son los que nos está poniendo el ejemplo. Nos dice que un proceso tomado de 5 muestras. Aquí lo vamos a dejar en el subgrupo y aceptar. Aquí podemos ver cómo están las gráficas corridas de onzas. Tenemos las onzas y las muestras. Aquí tenemos la media. Los puntos azules son nuestras muestras y los grises son los subgrupos. Aquí nos da toda la información conformada por el número de corridas, que son... Tenemos una muestra de corridas. Está bajo control estadístico, a lo que se ve. Hay otra forma de verificarlo. Y nos vamos a ir a estadística. Nos vamos a ir a gráfica de corridos. Y por individual le vamos a poner 1. Aceptar. Esta es la diferencia que hay. Aquí tenemos, debido a las 30 días, individualmente es el resultado que nos da. Ok. El valor P está 0.05 y está debajo de nuestra media. Ok. La pregunta aquí, según nuestra pregunta número 1, está bajo control. Y vamos a ahora hacer la gráfica de XR. Ok. Nos vamos a ir a estadística, a gráficas de control. Gráficas de control. Nos vamos a ir a gráfica de control, gráfico para subgrupos, X/R. Ok, aquí lo vamos a poner otra vez. Onzas, el tamaño de subgrupos igual a 5. Todas las observaciones gráficas en una columna. En opciones que aceptar. Pruebas, le vamos a poner todos. Aquí vamos a ver la gráfica. Tenemos los límites inferiores y superiores. Aquí está dentro de la media, no sale de nuestros límites. El límite superior es 11.92, nuestra media 11.89 y los límite inferior 11.85. Igual nuestro rango de la muestra, ningún dato se sale. Ok.
Aquí dice que el llenado pues está dentro de los rangos, no hay ninguno que salga. Y esto lo podemos ver con el asistente en gráficas de control. Ok. Ok. Los datos, onzas, 5. Estimar a partir de los datos. Aquí dice que la media nos dice que la media de la variación es estable. No hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. Usted no necesita preocuparse de los límites de control porque los cálculos incluyen más de 70 datos. ¿Qué quiere decir? Pues que está todo dentro de los límites establecidos. Y dice, ¿es estable la medida de un proceso? Dice que sí. Aquí nos marca que sí, que todo está bajo control. ¿Ok? Aquí no hay ningún problema. Todo está bien, la media, los rangos cumplen con los requisitos. ¿Ok? Nos vamos a que está bien. Aquí en la gráfica de S, igual, 5, aceptar. Para S, aquí también nos dice que sí es estable en la medida de un proceso con las onzas. No hay ningún dato fuera de rango. Y la medida y la variación del proceso son estables, no hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. ¿Ok? Nos vamos a ir al segundo, que dice que se ha tomado una decisión de incrementar un muestreo de 10 unidades al día por 30 días. Aquí nos piden elaborar una gráfica de XS para el nuevo tamaño de la muestra. Nos vamos a ir al con los nuevos datos que nos pide el problema. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar. Nos vamos a ir de nuevo a la gráfica de XS que nos pide incrementar al muestreo de 10 unidades por 30 días. Aquí ya tenemos los datos que se van a 300 datos. 300 datos. ¿Ok? Nos vamos a ir al XS. Nos vamos a ir a estadística. En gráfica de control para subgrupos y XS. Todas las observaciones van lo primero y vamos a onzas y 10. Nos está pidiendo un muestreo de 10 unidades. En opciones de barra de XS en pruebas, vamos a seleccionar todos. Aceptar, aceptar. Y aquí nos va a lanzar nuestra gráfica de XS en onzas. Tenemos nuestro límite superior y límite inferior. Aquí, como podemos ver, hay un punto fuera del rango y la media de la muestra es de 11.9518. La muestra
8 es la que está fuera de rango. En la desviación estándar de la muestra tenemos el límite superior de 0.12 y la desviación estándar de 0.0723 y el límite inferior de 0.25205. Aquí nos dice que hay una muestra fuera de rango. Esta no está dentro del control estadístico, no cumple porque hay un rango que está, ¿ok? Porque pasa más de 12.2. Nos vamos a ir al asistente, a gráficas de control, gráficas, aquí en onzas, aquí 10 y estimar para todos los datos. Estimar a partir de los datos. Ajá. Dice, Minitab determinó que hay subgrupos, están fuera de control, dado que los límites de control deberían calcular a partir de procesos estables. Ok, aceptar. Decimos que sí. Dice que la variación del proceso, a ver, dice aquí, ¿es estable la media del proceso? Dice que no, que hay un 3.3, que la media del proceso pudiera no ser estable en un subgrupo. Está fuera de control de la gráfica, como podemos ver. Aquí está fuera del control, como no lo indica en el asistente. Dice que la variación no es estable y esta gráfica sirve para supervisar el control de procesos y su principal objetivo es explorar sus datos y comparar antes y después de un cambio. Utiliza las gráficas de control estadístico. Entonces, dice que esta muestra 8 está fuera del límite y no está bajo control estadístico. Tenemos el siguiente ejemplo, que es el llenado de las latas de atún de 140 gramos. Dice, una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio de proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Aquí nos piden elaborar la gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico, así como la gráfica de XR y determinar si está bajo control estadístico. Para el llenado de atún de 140 gramos con una muestra, tomando 8 muestras al día. Nos vamos a Minitab. Y aquí tenemos nuestras muestras tomadas y tenemos un total de 240 datos. Ok, aquí nos vamos a ir a estadística, gráficas, a herramientas de la calidad y gráficas de corrida. Nos vamos en la columna individual, peso de atún, y aquí le vamos a poner 8 porque el problema nos dice que son 8. Ok, nos vamos a dar a aceptar. Aquí nos está dando nuestra gráfica de corrida. Tenemos un peso de atún y la muestra. Ok. Tenemos nuestra corrida de mediano de 14. Tenemos el valor P de 0.771. Tenemos un número de corridas hacia abajo de 18. Y número de corridas esperadas. Tenemos un buen control estadístico. Ok.
esto lo podemos comprobar. Nos vamos a ir a la gráfica de XR. A ver, aquí. Las gráficas de control. Herramientas. Subgrupo, gráficas de variables de subgrupos y gráfica de XR. Aquí, peso de atún, muestras 8, aceptar opciones de barra, pruebas, y le vamos a poner todos. Aceptar. Aquí podemos ver que todo está dentro de los límites. El límite superior es de 139.74 con una media de 139.33, así como un límite inferior de 138.92. Como vemos, ningún punto está fuera de los rangos y medias. Ok, tenemos en el rango de la muestra con un límite superior de 2.05. El rango es de 1.104 y el inferior es de 0.15. Esto también lo podemos revisar con el asistente en gráficas de control. Y nos vamos a la gráfica de R. Eso de atún. 8. Estimar a partir de los datos. Aceptar. Aquí nos dice la media y la variación del proceso son estables y no hay un subgrupo fuera de control de ninguna de las gráficas. Dice la cantidad de datos es correcta porque incluyen más de 60 datos y los datos correlacionados. Si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que el menos del 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control. Aquí podemos ver, dice, es estable en la media de proceso, evalúe el porcentaje de subgrupos fuera de control. Dice que sí es estable. La media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control de la gráfica de barras. Entonces nuestro ejemplo nos pregunta si está bajo control estadístico, es correcto. ¿Ok? Ahora nos piden, dices, elaborar una gráfica de XS por 30 días. Ok, vámonos al... Vamos a ver el muestreo de 15 unidades por 30 días. Ok. Igual aquí ya tenemos las muestras. Nos vamos a ir a estadística, a gráficas de control. Gráficas de control. Y XS. Peso de atún. Tamaño subgrupo de 15 unidades. Opciones de barra S. Y le vamos a dar a todos. Aceptar y aceptar. Aquí podemos ver que está todos los datos dentro de rango. Tenemos una media de 139.8807 en la media de la muestra y con un límite superior de 140.0711 y un inferior de 139.6903, pero en la desviación estándar sí tenemos un dato fuera de muestra.
En el límite superior de 0.3.3795 en el dato número 8. Entonces, en el dato 8 sí hay una variación. Tenemos una desviación estándar de 0.24. Esto lo podemos ver en el asistente con gráficas de control. Y nos vamos a ir a la gráfica ICS, peso de atún y 15. Y estimar a partir de los datos. Aquí ya nos está dando un warning de que hay algo. Aquí nos dice, es estable. Dice que es estable. La media de proceso es estable y dice que no hay un grupo, pero en la desviación estándar sí. Pero vamos a ver lo que nos dice aquí. Dice, la media del proceso y la variación pudieran ser no ser estables, aunque no hay subgrupos fuera de control en la gráfica de X barra. Hay un subgrupo fuera de control en la gráfica. Esto puede afectar la validez de los límites de control. Dice, con lo cual resulta difícil evaluar una posibilidad de una media de un proceso, de un subgrupo fuera de la gráfica S. Hay una posibilidad de que se vea el 0.3 de los subgrupos. Entonces aquí creo que no cumple no está bajo un control estadístico. Dice, la gráfica de control P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo, que incluye una línea central, un límite de control inferior, un límite de control superior. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de algunos controles superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control o superior por debajo del límite o de control inferior. Regla de racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.05 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es un poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternamente arriba y abajo, que indican un incremento o decremento, y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Dice, ejemplo, desfibriladores defectuosos. Guidant Corporation, fábrica de desfibriladores cardíacos implantables, familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100,000 desfibriladores PRISM 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte,
es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo el control estadístico. Y aquí nos da una serie de números de defectos: 15, 12, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 6, 8, 5, 7, 8 y 7. Nos vamos a Minitab, donde tenemos el tamaño del lote y los defectos. Tenemos 20 lotes y nos piden construir una gráfica. Nos vamos a ir a estadística, a gráfica de control, a gráfica de atributos y en muestra P. Aquí le vamos a poner los defectos, tamaño de subgrupo, tamaño del lote. Nos vamos a ir a opciones de gráfica, nos vamos a ir a pruebas, le vamos a poner todos, aceptar y aceptar. Aquí podemos ver que tenemos algunos puntos fuera de rango después de la continuidad. Son 2, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos uno fuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tenemos 3 fuera. Tenemos la proporción y la muestra. Tenemos los límites superiores de 0.001948 y la P de 0.01 y el límite inferior de 0.00052. Aquí dice los resultados, dice que la prueba 2 de 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, la prueba falló en los puntos 9, 18, 19 y 20. Aquí, como podemos ver, aquí nos marca el 9, el 18, el 19 y el 20. Dice, advertencia, si se actualiza la gráfica con los nuevos datos, los resultados anteriores quizás ya no sean correctos. Entonces, quiere decir aquí que eso es para la gráfica P de defectos. Nos vamos a ir para revisarlo también a gráfica en estadística, en gráfica de control, en gráfica de control, gráfica de atributos, y lo podemos verificar por U del Lane. Ok, nos vamos a ir a defectos. A ver, estadística, gráfica de control. Hacer la gráfica de atributos P de Lane. Es perdón. Nos vamos a ir a defectos. Tamaño de lote. Opciones. Las pruebas. Todas.
Aquí igual tenemos nuestra proporción. Tenemos que es sigma Z 0.73816. Igual nos muestran los 5 puntos fuera. P es igual a 0.01 y nos muestra igual los mismos puntos que teníamos mal. Ok, aquí está nuestra gráfica para asistente. A ver, gráfica de P. A ver, aquí tenemos de sabor, tamaño de lote, partir de datos, aceptar. Aquí nos dice que la proporción, a ver, vamos a ver. Dice, ¿es estable la proporción de elementos defectuosos? Dice que no, la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. 4 subgrupos, que es el 20%, están fuera de control. Tenga en cuenta la posibilidad de ver el 0.70 de subgrupos fuera de control. Que aquí están, nos muestran los subgrupos y los que están fuera de control. Okay, aquí nos muestra la gráfica P de defectos. Okay. Y pues nos dice que la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. Okay. Tenemos el último ejercicio que es desfibriladores defectuosos. Considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Tenemos aquí los defectos 20, 14, 22, 27, 12, 12, 18, 23, 25, 19, 24, 28, 25, 17, 19, 17, 22, 15 y 22. Vamos a abrir archivo. Okay. El Minitab. Tenemos nuestros 20 valores, tamaños de lotes y defectos. Nos vamos a ir a estadística en gráficas de control. Gráficas de control en gráficas de atributos de P y le vamos a poner los defectos en tamaño de su grupo, le vamos a poner el tamaño de lote en opciones de gráfica, en pruebas vamos a seleccionar todos y aceptar. Aquí vemos nuestra gráfica P de efectos. Aquí todos los datos están dentro de los límites. Hay un límite superior de 0.03340 y un inferior de 0.00660 y tenemos una proporción de 0.002. Nos vamos al asistente, a gráficas de control.
Y gráfica P. Tamaño del lote. Tenemos a defectos. Tamaño del lote. Y a partir de los datos, aceptar. Aquí nos dice que la proporción de elementos defectuosos es estable. Ningún subgrupo está fuera de control. Y nos dice aquí, otra vez nos vuelve a revisar aquí que tenemos todo bajo control. Y dice, ¿es estable la proporción de elementos defectuosos? Evalúa el porcentaje, dice que sí. Dice, la proporción de elementos defectuosos es estable y está dentro de todos los límites. ¿Ok? ¿Qué más nos dice el problema? Ok. Para finalizar, nos dice que sí está dentro de los límites y todo está bien. Todo está bajo control estadístico. No hay ningún punto fuera de rango. La proporción de elementos difusos es estable y ningún subgrupo está fuera de control. Quiere decir que todo está correcto.